Uno de los pensadores más brillantes y más sombríos del siglo XX es el escritor austríaco Franz Kafka. En una de sus novelas más conocidas, titulada El Proceso, un hombre llamado Joseph K., y probablemente es una alusión al apellido de Kafka, un hombre llamado Joseph K. es arrestado sin saber por qué. A partir de ese momento, el señor K. va pasando de tribunal a tribunal sin saber de qué se le acusa. Nadie le dice qué es lo que ha hecho mal, por lo que él se pone a repasar en su mente las posibles acusaciones que podían tener contra él. ¿Habrá sido por esto? ¿O tal vez porque yo hice aquello? Pero ninguna cosa le parece lo suficientemente mala como para explicar el proceso judicial al que está siendo sometido. Es una experiencia terrible que se va extendiendo por 12 meses, un año completo, hasta que un día 2 guardias llegan a buscarlo, y uno de ellos lo apuñala y muere. Así que la novela termina y ni el señor K ni nosotros sabemos de qué se le acusaba. Esta novela ha sido analizada desde diferentes perspectivas desde que fue publicada por primera vez en alemán en el año 1925. ¿Cuál era la intención del autor detrás de la historia del señor K? Bueno, hay algo que Kafka escribió en uno de sus diarios y que muchos han visto como el tema de la novela. Escuchen esta frase. Decía Kafka: independientemente del sentimiento de culpa, el estado en el que nos encontramos es pecaminoso. ¿Escucharon eso? Sea que tú tengas o no sentido de culpa, dice Kafka, la realidad es que nosotros estamos de alguna forma en un estado pecaminoso. En otras palabras, vivimos en un mundo en el que muchas personas dicen no creer en el pecado. Vivimos en un mundo en el que muchas personas niegan la realidad del juicio final al que todos compareceremos según las Escrituras en el tribunal de Dios. Pero aún así tenemos la sensación de que estamos sucios. Aún así tenemos la sensación de que hay algo que no anda bien en nosotros. Podemos tratar de esconder ese sentimiento de muchas maneras, pero eso es algo que está allí todo el tiempo. Porque el Dios que nos creó puso una conciencia en nuestro interior, una conciencia que pasa juicio sobre todas nuestras acciones, sobre todo lo que hacemos. Y lo malo de la conciencia es que su vocabulario es muy limitado. Solo sabe decir bien o mal, correcto o incorrecto. Es como una alarma en el corazón que difícilmente puede ser acallada. Todos tenemos que lidiar con la culpa, pero no todos lo hacen de la misma manera. Y es ahí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, los versículos 1 al 23 del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Debo decirles que yo tenía semanas deseando llegar a ese capítulo. Así que hoy me siento realizado. Mis hermanos, este es uno de los capítulos más teológicos, más cruciales del Evangelio de Marcos. Es un capítulo que nos ayuda a entender, a ver en una forma bien clara la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos tratan de lidiar con el problema de la culpa. Lean conmigo los versículos 1 al 5 de Marcos 7 para poner esta historia en contexto. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y ahora Marcos
introduce una nota editorial aquí. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Debo aclarar, sobre todo para los niños que están aquí, que es bueno lavarse las manos antes de comer. Sobre todo si estamos comiendo alimentos que se toman con la mano, como el pan, por ejemplo. Pero la preocupación de los fariseos en este pasaje no era higiénica. La preocupación de los fariseos en este pasaje era religiosa. Marcos dice en el versículo 3 que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, y él añade, observando así la tradición de los ancianos. Y luego en el versículo 5 dice que los fariseos acusaron a Jesús de que sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿De cuáles tradiciones es que el Señor está hablando aquí? Bueno, de los ritos y de las ceremonias que los rabinos, los maestros en Israel, le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que la estaban cumpliendo y obedeciendo al pie de la letra. En el Antiguo Testamento Dios había ordenado ciertos ritos de purificación. Ahora, estos ritos eran prácticamente una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder comparecer a la presencia de Dios. De manera que estos ritos de purificación no lavaban realmente el pecado, obviamente. Estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos, eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer, ni ningún ritual religioso tampoco. El problema del hombre es espiritual y por lo tanto requiere de un remedio espiritual. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10 versículo 16, hablando de la circuncisión, algo que se practicaba en el cuerpo, Moisés les dice: no se confundan, lo que ustedes necesitan no es un corte en el cuerpo, lo que ustedes necesitan es una circuncisión del corazón. Esa circuncisión física apunta hacia un remedio más radical, apunta hacia algo que Dios hará en algún momento en vuestros corazones. Y en Jeremías capítulo 2 versículo 22 lo dice en una forma mucho más impactante: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el significado verdadero de estos rituales y llegaron a pensar que por el mero hecho de practicarlos, eso los ayudaría a ganar el favor de Dios. Estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, básicamente es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Mientras el Evangelio nos mueve hacia la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el legalismo nos dice que nosotros debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio somos aceptados por fe y eso nos mueve a la obediencia. El legalista te dice: no, debes obedecer para ser aceptado.
Y por supuesto, cuando uno piensa que puede ganarse el favor de Dios a través de la obediencia, muy probablemente hay dos cosas que van a suceder. La primera es que le vamos a añadir nuevas leyes a la ley de Dios, porque queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente como debemos hacerlas. En otras palabras, estamos ponchando los botones correctos para que salga el resultado correcto. Eso era lo que habían hecho los escribas y los fariseos. Ellos reinterpretaban y reinterpretaban los mandamientos de Dios y finalmente colocaban sus propias aplicaciones e interpretaciones de la ley al mismo nivel de la ley. ¿Oyeron eso? Ellos elevaban sus propias interpretaciones y aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley, y de ese modo llegaron a desarrollar una superestructura de regulaciones que vino a ser sumamente opresiva para el pueblo de Israel. Y mis hermanos, no piensen ni por un momento que nosotros no podemos caer en esa misma trampa en el día de hoy. Por ejemplo, yo creo que la Biblia enseña que nosotros debemos apartar este día para darle descanso a nuestros cuerpos y para tener comunión con el Señor, como no podemos hacerlo en el resto de la semana por las ocupaciones que tenemos. Ahora, lo que eso significa en la práctica, eso puede variar de un creyente a otro. Tal vez alguien decida tomar una buena siesta después de comida para poder descansar, mientras que a otro le conviene irse a caminar un rato para poder oxigenar el cerebro y estar bien despierto en el culto de la tarde. Y todavía existe la posibilidad de que algún creyente prefiera no dormir siesta ni irse a caminar, sino quedarse en su casa leyendo la Biblia o leyendo un libro que le sea de edificación. Ahora, imagínense qué sucedería si cada uno de ellos, sobre todo el tercero, el que decide no dormir siesta ni salir a caminar, convierte su práctica en una regla universal que todo creyente debe seguir, si de veras quiere hacer un buen uso del día del Señor. Bueno, eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Y terminaron destruyendo el propósito por el cual Dios instituyó este día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, los fariseos lo convirtieron en una carga muy difícil de sobrellevar. Así que lo primero que va a suceder es que vamos a añadir nuevas leyes y regulaciones cuando somos legalistas, cuando creemos que vamos a ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Lo segundo es que tarde o temprano nuestras reglas y regulaciones van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios. Lo segundo que va a suceder es que esas reglas y regulaciones humanas van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios revelados en su palabra. Esa es básicamente la acusación que el Señor le hace a los fariseos aquí. Los legalistas anulan la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Vean el versículo 6. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mis hermanos, ¿quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Obviamente Dios. De manera que cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano, porque no lo estamos haciendo de corazón. ¿Y qué conexión hay entre una cosa y la otra? ¿Qué conexión hay entre las tradiciones humanas y el corazón? ¿Por qué adorar a Dios según las tradiciones humanas nos hace ser hipócritas? Es una hipocresía, dice el Señor,
Porque ellos profesaban ser seguidores de Dios, pero en realidad eran seguidores de los hombres. ¿Ven el problema? Ellos decían ser seguidores de Dios, pero la revelación de Dios está en su palabra. Ellos eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos, pero ¿qué de la devoción del corazón? Miren, mis hermanos, es más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él y que no descansa ni se deleita en nada más. Es mucho más fácil lavarse las manos. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. De nuevo, permítanme ponerles otro ejemplo práctico, porque yo tengo el temor de que algunos vean ese pasaje y digan, bueno, ya nosotros no tenemos problema con eso, esos rituales se acabaron. No, la razón por la que el Espíritu Santo inspiró a Marcos a escribir un capítulo tan extenso acerca de ese tema es porque tú y yo tenemos que luchar con el legalismo todo el tiempo. Déjenme ponerles un ejemplo. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor, orando y leyendo su palabra. Todo creyente debe hacer eso. Todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado por medio de las Escrituras. Todo creyente debe hacer eso. Pero escúchame bien, si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Y eso no le va a hacer ningún bien a tu alma. La razón por la que debemos congregarnos los domingos con el pueblo de Dios es porque es en medio de esta reunión donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial. Y nosotros como creyentes queremos estar donde Dios está. Esa es la razón. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la reunión del pueblo de Dios. Nosotros queremos estar aquí porque queremos a Dios. Sí, debemos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Nosotros queremos a Dios, queremos tener comunión con Dios. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada, porque su corazón está lejos de Dios. Lo que él hace externamente no es congruente con la realidad de lo que está sucediendo en su interior. Mis hermanos, escuchen esto. El corazón es el centro de la adoración. El corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. Fluye de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra todos los ídolos que intentan ocupar ese trono. Pero la hipocresía de estos hombres no se quedaba ahí. Cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para tratar de obligar a Dios a bendecirnos, vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas, como decíamos hace un momento. Miren el ejemplo que pone el Señor en los versículos 9 al 13. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís,
Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no puedan cuidarse por ellos mismos. Este mandamiento era tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre o intencionalmente les hacía daño, a ese hijo, según la ley mosaica, debía aplicársele la pena capital. Así de serio era esto. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que aquello con lo que él hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, y esta es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios, todo esto que yo tengo, con lo cual yo hubiera podido ayudarte, yo lo he dedicado a Dios, él ya no tenía que hacer nada por sus padres. Ahora, miren dónde estaba el truco, porque hay un truco aquí. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, él podía seguir usándolo a lo largo de su vida, pero no podía dárselo a nadie más. Cuando la persona moría, esos bienes que habían sido dedicados a Dios eran llevados al templo. Así que los hijos, mientras tanto, se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que ellos habían dedicado todos esos bienes a Dios. Y Cristo dice, y este es un solo ejemplo, ustedes hacen muchas cosas como esas. ¿Qué hipocresía la de estos hombres? Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Ay, papi, mami, qué pena. Todo esto que tengo está dedicado a Dios. Es corbán. Lo lamento mucho, que Dios te bendiga. Increíble. Mis hermanos, esa es una de las ironías del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios. ¿Oyeron eso? El legalista, añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios, porque el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios, por estar más preocupado por lo que es más importante para los hombres. Y noten la secuencia que Marcos nos presenta en este pasaje, porque hay una progresión aquí de decadencia en este pasaje. En el versículo 7 dice que ellos enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice que ellos dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice que violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Mis hermanos, el legalismo es algo serio, porque es imposible aferrarse a las escrituras teniendo al mismo tiempo un corazón legalista. Esas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces yo me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo siendo creyente. Le compartimos el evangelio a una persona incrédula, pero esa persona no está dispuesta siquiera a escuchar, simplemente porque el evangelio de la gracia es contrario a lo que les enseñaron sus padres o sus abuelos. ¿Han tenido esa experiencia? A la tradición de los padres y de los abuelos pesa más que la palabra de Dios. Y lo mismo puede ocurrir
adentro de la iglesia. Lo mismo. Hay personas que profesan la fe, pero tienen nociones distorsionadas del evangelio. Y cuando uno trata de corregirlos, mostrándoles las escrituras, ellos cierran por completo sus oídos porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar las escrituras. Nadie. Dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, que Dios pone sus ojos sobre quiénes. ¿Sobre quiénes Dios está atento? Y pone sus ojos sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Humildes de espíritu y tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Así que, hermanos, el legalismo es un cáncer. El legalismo es un enemigo, el legalismo es un monstruo contra el cual tenemos que luchar. Porque los legalistas terminan anulando la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Pero hay algo más que este texto nos enseña. Y es que los legalistas también tienen el problema de que tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Los legalistas tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Vean una vez más, versículo 14. Marcos capítulo 7, y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren, mis hermanos, este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solamente es importante para entender, como decíamos al principio, la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. Esto también es importante para entender por qué el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está como está? La mayoría de las personas se da cuenta de que algo anda mal en nuestra sociedad. Pero muchos le atribuyen el problema a las estructuras sociales o a la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. No, dice el Señor. No. Eso no sirve. Porque el problema no está en el sistema. El problema está en el corazón humano. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro. Eso es una realidad. Tener una buena educación es mejor que no tenerla. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político,
ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa puede resolver. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Lo que Él está diciendo aquí, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que nosotros somos el problema. Vean el versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso? Lo que te contamina, lo que te hace daño, no es primariamente algo que está externo a ti, es algo que está dentro de ti. Y yo aclaro que eso no quiere decir que no debamos cuidarnos de las cosas externas que puedan llevarnos a pecar. Jesús no está diciendo eso, porque Él mismo dijo en otra ocasión que si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacártelo. Y obviamente Él no se está refiriendo a que te quedes literalmente tuerto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que debes tomar decisiones radicales para no poner delante de ti ninguna cosa que pueda moverte hacia el pecado. Pero la razón por la que las cosas externas tienen esa influencia sobre ti y sobre mí es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Eso es lo que dice en los versículos 20 en adelante. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque es de adentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etcétera. Etcétera. Mira, escúchame bien. Tu problema no es ese jefe que te hace la vida tan difícil. Tu problema no es ese conductor que maneja en vía contraria y por momentos te dan deseos de ir manejando una patana para quitarlo de en medio. No, tu problema es que tú tienes un corazón homicida. Y yo también. Ese es nuestro problema. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que tú no debes ver, sino la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tú tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel, que disfruta publicando las faltas de los demás para luego construir un pedestal sobre los escombros de su reputación en el cual tú puedas levantarte a ti mismo. Nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es insensato, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es codicioso. Nuestro corazón es envidioso. Y ningún ritual, ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver ese problema. Más engañoso que todo es el corazón. Jeremías 17:9. Y sin remedio, dice el texto. O como dice otra versión, extremadamente perverso. Y en otro lugar leí que se podía traducir desesperadamente enfermo. Es por eso que el legalismo no funciona. El legalismo no funciona. Porque las reglas pueden modificar la conducta hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar el corazón. Recuerda, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor.
Yo he titulado este mensaje El corazón del problema. ¿Saben cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Pero hay algo más en este texto. Y esta es, mis hermanos, la parte central de este mensaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe en el único que puede resolver el problema del corazón. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren una vez más los versículos 18 y 19. Y Él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Eso no mancha el alma. La comida no mancha el alma. Te puede dar una indigestión o te puede subir el colesterol, pero no daña el alma. La glotonería sí, pero la comida no. Se elimina, dice el Señor. Pero entonces Marcos añade un comentario editorial entre paréntesis en nuestras versiones, declarando así todos los alimentos. Mis hermanos, ese comentario es importante, muy importante. En el Antiguo Testamento habían leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer. En ese sentido, habían alimentos limpios y alimentos que no lo eran. Pero ahora Marcos nos dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Cómo puede el Señor, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? El texto no dice cuándo fue que entró en vigor esta nueva regulación. Simplemente dice que el Señor Jesús hizo algo que hizo limpios todos los alimentos. ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos da la respuesta. Pablo dice allí que todas esas regulaciones dietéticas no eran más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Como decíamos anteriormente, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con la limpieza ceremonial tenían la intención de mostrarle al judío la necesidad que él tenía de purificar su corazón para poder estar en la presencia de Dios. La razón por la que Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. Su única razón de ser era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel Salvador que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Así que cuando el legalista sigue esforzándose por alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas, lo que él está haciendo en realidad es rechazando el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a Él y bendecirnos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que presenta esta enseñanza de una forma increíblemente impactante. No tienen que buscarlo, pero se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Y es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión que el profeta tiene viendo a un sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén delante del ángel del Señor. Yo le pido al Señor, de verdad, le oraba esta mañana, yo espero que ustedes sientan el impacto de este texto profundamente, porque es un pasaje impresionante. Ahí está Josué, el sumo sacerdote, en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía tres partes: un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, o como los judíos le llaman, el día del Yom Kippur.
La preparación para ese día era sumamente meticulosa. Una semana antes, el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para que no tocara nada inmundo antes de entrar en el lugar santísimo, ni siquiera por accidente. La noche antes, él se quedaba sin dormir, orando y leyendo las escrituras. Finalmente llegaba el día del Yom Kippur y el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza muy meticulosamente y luego se vestía de lino blanco, completamente puro. Entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Salía del lugar santísimo, volvía a bañarse otra vez y le ponían otra túnica de lino completamente limpia. Entraba de nuevo al lugar santísimo con un animal sacrificado para expiar los pecados de los sacerdotes. Salía del lugar santísimo otra vez, se bañaba de nuevo, le ponían otra túnica de lino y ahora él presentaba un animal por expiación del pecado de todo el pueblo. Estos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido la visión que recibió Zacarías. Porque él vio a Josué en el día de la expiación vestido de ropas viles, dice en el versículo 3, literalmente lo que dice el texto hebreo es que Josué tenía una ropa salpicada de estiércol. Eso es lo que dice el texto. O sea, de pies a cabeza, Josué estaba completamente contaminado. Él no podía entrar en la presencia de Dios con una ropa bañada en estiércol. Un erudito del Antiguo Testamento llamado Ray Dillard, él nos dice que todo eso no era más que una representación de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo más sorprendente de este pasaje. Oh, que el Señor bendiga su palabra. Dice en el versículo 4 que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas, y entonces le dice a Josué: mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículo 8 y 9 explica: pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Wow, y hermanos, traten de ponerse en el lugar de Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales cada día de la expiación, porque esos sacrificios nunca podían purificarnos de una vez por todas. Y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda iniquidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Dice Ray Dillard: siglos más tarde apareció otro Josué. Una nota aquí: Josué es el nombre hebreo que en griego es Jesús. Josué en hebreo, Joshua en arameo, Jesús en griego. El nombre de Jesús apareció otro Josué, y ese Josué llevó a cabo un proceso completamente a la inversa. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con nuestros pecados, al asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todos los que creen en Él sean vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice en Apocalipsis capítulo 19. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que tú y yo podamos ser justicia de Dios en Él. Aleluya, gloria sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador. Esto es increíble, hermanos. Dice en Hebreos capítulo 10 que los sacerdotes tenían que presentar
sacrificios una y otra vez, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que el legalista no entiende. Oh, mis hermanos, es extremadamente importante que nos prediquemos este mensaje del Evangelio cada día. Y nos recordemos a nosotros mismos que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor a través de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. Somos legalistas en recuperación. Léete Efesios capítulo 6. ¿Qué es la armadura del creyente? ¿Qué es la armadura del creyente? Es el Evangelio. Esa es nuestra protección. Mis hermanos, cuando nos convertimos al Señor, se instaló en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Ahora entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de virus cibernético que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para llevarnos de nuevo al sistema operativo de las obras. Y cuando eso ocurre, el monstruo del legalismo vuelve a levantar su horrible cabeza, obstaculizando en nosotros el proceso de santificación por el cual estamos siendo cada vez más transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo nos vuelve inseguros y sorprendentemente también nos vuelve orgullosos. El legalismo nos hace ser hipercríticos. El legalismo nos lleva a ser arrogantes, mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. El legalismo nos aleja de Jesús, porque nos lleva a olvidar lo que Él ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, porque el legalismo nos lleva a olvidar que separados de Él nada podemos hacer. Mantente en guardia, mi hermano, en contra del legalismo, haciendo uso del único armamento con el que nosotros contamos para defendernos de ese mal: el Evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Predícate el Evangelio. Recuérdate que tu aceptación delante de Dios ya no depende de ti. Y si tú estás aquí sin Cristo, haciendo el esfuerzo de purificar el corazón por ti mismo, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que reconozcas tu impotencia y que confíes únicamente en ese bendito Salvador que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Esa mancha del corazón no desaparecerá de allí, no importa lo que hagas, hasta que vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. No sigas tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer a través de la persona y la obra de Cristo, porque su gracia está disponible para todos nosotros hoy por medio de la fe.